buenas noches. A un mes de las elecciones de Congreso y a un poco más de 3 meses de las presidenciales, las últimas encuestas revelan un curioso panorama electoral. Ninguno de los candidatos a la presidencia despega y aunque el presidente candidato Juan Manuel Santos mantiene una ventaja considerable frente a sus contendores, persiste una tendencia que los expertos y los analistas califican de atípica, y es que la mitad de los colombianos o no sabe por quién va a votar o dice que va a votar en blanco. Pero atipicidades aparte, lo cierto es que en las próximas elecciones se enfrentan dos sectores de la derecha, el santista y el uribista, y varias opciones de izquierda y de centro izquierda. Las distintas alternativas se agrupan en torno más a figuras que a programas y se han ido definiendo en convenciones que han sido cuestionadas por poco transparentes, por amañadas, por irregulares en algunos aspectos. La del Centro Democrático, que eligió a Óscar Iván Zuluaga, dejó muy molesto a Francisco Santos, que daba por segura su candidatura porque punteaba en las encuestas. Y la más reciente, la conservadora, que eligió a Marta Lucía Ramírez, terminó en medio de rechiflas, impugnada por supuestas irregularidades ante el Consejo Electoral, que aceptó la impugnación, pero no la suspensión de la candidatura, lo cual hace que la doctora Marta Lucía tenga que presentarse ante el Consejo a defender su candidatura. Por otra parte, la convención de la U proclamó al presidente Uribe, pero también hubo rechiflas y molestias, al presidente Santos, perdón, pero también hubo rechiflas y molestias porque hay unos uribistas en el interior del partido que no se sienten cómodos ahí. En cuanto a los liberales y a Cambio Radical, pues hacen parte de la unidad nacional y apoyan la reelección. Las únicas proclamadas candidatas sin problemas son las de la izquierda: Clara López por el Polo, Aida Abella por la UP, y con los verdes pues debe estar decidiéndose hoy cómo va a ser la consulta y si aceptan o no o Peñalosa acepta o no hacer parte de unas condiciones para ir a una consulta. A grandes rasgos ese es el panorama electoral. Y así como en un programa pasado nos dedicamos al análisis de en qué situación está la izquierda y cuál es su futuro, hoy vamos a dedicar el programa a analizar la situación de la derecha y qué expectativas hay frente a las próximas elecciones. Para aportarnos claves al análisis y al debate, tenemos hoy a la candidata por el Partido Conservador, la doctora Marta Lucía Ramírez. Ha sido ministra de los gobiernos de Pastrana y de Uribe, ex viceministra de Comercio Exterior durante el gobierno de Gaviria, ex embajadora en Francia, senadora por el partido de la U hasta que se salió del partido en el 2009 y entró a ser parte del Partido Conservador. El doctor Roy Barreras, senador por la U, expresidente del Congreso y presidente de la Comisión de Paz del mismo partido, aspira de nuevo a una curul en el Congreso. Y a mi izquierda, el doctor Álvaro Forero, abogado, director de la Fundación Liderazgo y Democracia, investigador de opinión pública, columnista del diario El Espectador. Y como siempre, Antonio Caballero, escritor y periodista que nos acompaña en el debate. Bueno, hecha la presentación de nuestros invitados, quiero que cada uno, y les pido que sean lo más breve posibles y que además tienen la posibilidad de interpelarse cada uno en un diálogo cordial y amistoso, que cada uno haga un diagnóstico de cómo ve el estado de la derecha en este momento y sus perspectivas electorales. Doctor Roy, yo quisiera empezar por usted. Bueno, muchas gracias. Un saludo a los televidentes. Primero, una precisión ideológica. Me parece interesante examinar el tema de la derecha, pero aquello de que se disputa el poder entre dos sectores de la derecha y que Santos es la derecha y la U es la derecha, déjenme rectificarlo. Lo que los colombianos ven como un asunto positivo hoy en día es que hay una nítida izquierda pacífica, democrática, pero radical en algunos sectores, digamos el estatismo, el rechazo a todos los tratados de libre comercio, y una derecha pacífica también, democrática, radical, que no cree en el diálogo, que no cree en el proceso de paz y que piensa que la solución es militar. Y en ese espectro político de izquierda y derecha delimitada, que es bueno para Colombia, en el centro del espectro democrático está el partido de la U. La U es el verdadero centro democrático. De manera que eso de la derecha... En temas económicos también, ¿o usted no considera ¿Sabe que sí? Antonio, ¿sabe que sí? ¿Y sabe por qué? No, absolutamente derecha no. Mire, este gobierno ha defendido, por ejemplo, el hecho cuestionado por economistas de la derecha de invertir en los subsidios a los más pobres, que tiene muchas críticas desde la derecha. Nosotros creemos que Familias en Acción, es más, lo hicimos ley de la República Permanente. Pero déjeme hacerle otra observación importante sobre este análisis. A propósito de que la única candidatura o las candidaturas sin problemas fueron las de la izquierda. No, yo no creo eso.
decir, Clara López está haciendo una gran tarea, pero mire el cisma y la fractura tremenda de la Pero, izquierda. digamos, las programaron sin rechiflas y No, todas las pero que se le estuvieron salió en la las mitad otras. de la bancada del Bueno, polo y ese es terminaron otro problema. con Estábamos hablando de las convenciones. en esa sopa verde. Terminaron ahí en una cosa que nadie sabe si es petrismo, ¿cómo se llama eso? Sobre las convenciones. Bueno, pero es porque estamos justamente hablando de personas únicamente. Se habla de petrismo, pero también se habla de santismo, también se habla de... Cierto. Son los líderes... Una cosa caudillistas. caudillista que Sí, no se no ha hay superado. problema, Por eso me parece bueno, ¿sabe qué va a pasar en el próximo Congreso? Y ahora le respondo en 10 segundos lo de las Pero rápido, convenciones. porque si no se nos va el programa. Mire, el próximo Congreso va a tener unas bancadas de oposición, una de izquierda y una de derecha, y eso es bueno para cualquier gobierno porque el poder no se autocontrola. Y un centro, digamos, de origen demoliberal, que lidera el partido de la U, que va a persistir en el intento de hacer la paz negociada y de modernizar el país. Eso es. En la U no hubo rechiflas. Una voz disidente muy respetable, la de mi amigo Juan Lozano. Bueno, pero hubo alboroto. Doctora Marta Lucía. Pues bueno, mil gracias María Elvira por esta invitación. Yo realmente creo que comparto con Roy, no estoy de acuerdo que acá el tema sea el santismo, el uribismo. Por Dios, dejen que este país evolucione en función de un futuro, de una visión que tenemos los colombianos de cómo puede ser un país mejor, pero no podemos seguir acá enganchados a los sismos. Entonces era el lopismo, el turballismo, el pastranismo. No, el país tiene que tener la capacidad de tener unas instituciones que lo conduzcan en una determinada dirección. Eso Creo que empieza porque los partidos se institucionalicen. Por eso, claro, y se allá voy, agreguen María alrededor de programas y no de figuras. María Elvira, allá voy precisamente. Lo que he venido haciendo yo en el Partido Conservador con un grupo de personas es recuperar unas ideas, una visión del Estado, una visión de la sociedad colombiana, en la cual creo que lo fundamental es ver cuáles son las instituciones del Estado colombiano que nos pueden garantizar a nosotros un futuro con esperanza, con prosperidad, un futuro con progreso. Creo que las instituciones fundamentales son la justicia, es todo lo que tiene que ver con la seguridad, pero también es el desarrollo económico, es lo que le da a la gente la posibilidad de trabajar, lo que le da a la gente la posibilidad de educarse. Roy, por ejemplo, se refiere a programas importantes que creo que fueron muy importantes en su concepción y fueron de concepción conservadora. El tema Familias en Acción. ¿Por qué? Por una coyuntura que había. Recién pasó la tragedia del eje cafetero. Pero creo que al normal de los colombianos lo que le interesa es tener la capacidad de trabajar y generar el ingreso digno con el que su familia pueda vivir. Estamos en una competencia a ver quién da más subsidios, quién da más regalos, quién da más dádivas, y entonces Bueno, ahí pero esa pienso es la clientelización del Estado colombiano en todos entonces los ahí niveles. pienso yo que ese papel de la derecha realmente debería ser lograr que haya un desarrollo económico que le genere oportunidades de trabajo a la gente. Creo profundamente en eso, y hay que mirar entonces que dentro de la derecha de pronto sí hay extremos, está esa derecha corporativa, neoliberal, Y que no militarista. comparto, y militarista, que no comparto, pero sí creo que hay una derecha que propende sobre todo por el fortalecimiento de una institucionalidad y de un modelo de desarrollo económico que de verdad le amplíe las oportunidades de trabajo al común de la gente. Yo creo en ese tipo de derecha. La convención, que es lo que usted mencionaba, a mí me impresiona mucho cuando hablan de las convenciones y el desorden. Qué bueno que en una convención haya debate, qué bueno que en una convención haya habido, como en el Partido Conservador, debate, la debate, defensa... Una cosa es soplar pitos y otra es... No, es que no se alcanzó a desarrollar toda. Pero ¿cuál era el debate? Lo que la gente estaba pidiendo, por Dios, devuélvanos nuestro partido. Es que en los partidos políticos en Colombia sobre todo vemos, se apoderan de los partidos los parlamentarios, son partidos de parlamentarios cuando estamos en un sistema que no es parlamentario, cuando lo que deberíamos es promover unos partidos de ciudadanos, que la gente realmente pueda decir, queremos que nuestro partido sea una opción de poder, queremos que nuestro partido tenga una candidatura. Pero fíjese usted el contraste, siendo muy respetuoso, porque no todos los medios, algunos, tienen un sesgo evidente, entonces dicen, ¿qué pelotera la del Partido Conservador? ¿Qué esencia y qué sobriedad la del Partido de la U? Perdón, es que cuando uno oye a Juan Lozano y dice, le negaron el acceso a los concejales y está tan demandada la convención del Partido de la U como la del Conservador, pero todos los días usted ve en los titulares de los periódicos nacionales, es que la convención conservadora se va a caer, es que la candidatura está acá, es que la candidata tiene que ir a defender su candidatura. Mire, Están igualmente déjeme demandadas decir las dos algo convenciones. que creo que es Le damos la voz al doctor positivo y amable. A mí me parece bueno lo que ha ocurrido en el realinderamiento ideológico. El ejemplo que pone Marta Lucía para los televidentes es muy útil. Defiende ella, con sus razones válidas,
que es un modelo económico en el que hay que generar empleo, riqueza, es decir, primero los ricos para que cuando la riqueza se derrame sobre los pobres alcance para todos. Y nosotros creemos lo contrario. Nosotros creemos, generarle a todo el mundo la Marta oportunidad Lucía, de no me trabajar. interrumpas, te lo ruego. Nosotros creemos, en cambio, que primero están los pobres. Bueno. Pero esa es una diferencia ideológica importante. Ahora, ¿qué creo positivo? Marta Lucía le dio a esto algún calor picante a la campaña que venía siendo muy aburridora. Bueno. Por eso es que Santos lidera todas las encuestas y le gana a todos, porque no había emoción. La aparición de Marta Lucía Le da es alguna enriquecedora emoción. para la Bueno, campaña. dejemos entonces ahora que el doctor Forero, que ve las cosas un poquito más desde la barrera de usted, nos diga cómo ve la situación. Desde la barrera lo que se ve es una derecha dividida, porque viene de gobernar durante 8 años, cabalgando sobre el tema de la seguridad. Toda la agenda pública se fue a la derecha porque el tema de la seguridad se volvió la principal. Y lo que viene pasando en los últimos 3 años, especialmente en el último año con el proceso de paz, es que el péndulo se está moviendo un poco más hacia el centro de la agenda pública alrededor de la paz. La era de la guerra está en sus estertores y estamos viendo la posibilidad de empezar una era de paz. Y en ese proceso se dividió la derecha entre una caudillista, que es la que tuvo mayorías, porque el Partido Conservador nunca tuvo mayorías. Gobernó la derecha, pero dejó que un caudillo con una propuesta populista... De origen liberal, por otra parte. De origen liberal, Supuestamente, sí. con una propuesta populista gobernara. Hago de los liberales, ¿no? Ajá. Y el Partido Conservador se quedó con la parte parlamentaria del partido. Hoy en día hay una división entre lo parlamentario, que está con la paz, porque ahí está Y el con la gobierno. mermelada, como porque dirían está la ahora. mermelada. Por Dios, con porque la es, mermelada. porque es oficialista y lo ha sido siempre. Sí. De turno. Pero con el de turno. Y una derecha ideológica, la de Uribe, que tiene el problema que como no está dentro del Partido Liberal, se ha visto abocada a tener 2 candidatos. Uno del Partido Conservador, la doctora Marta Lucía, y un candidato del uribismo, Oscar Iván Zuluaga, ¿Y no pegó? y corre el riesgo o que uno de los dos salga adelante y sea un buen candidato contra el presidente Santos, o que esa división no les permite llegar a la segunda vuelta. Esa es la gran encrucijada en que están. Antonio, ¿cómo ve la situación? Sí, estoy bastante de acuerdo con Álvaro Forero. Es una derecha partida en 2. Yo no estoy de acuerdo con el doctor Roy Barreras cuando dice que lo que representa el partido de la U es el centro. Es una forma de la derecha. La derecha Más moderada. santista, más moderada en los modales, sobre todo, más que en el fondo. No, y en La Paz. Naturalmente, no. La propuesta de la paz, sí, evidentemente, es lo que diferencia esas 2 derechas. La derecha representada por Santos quiere lograr la paz, es decir, lograr esa firma de la paz, de la no guerra con las FARC, que no podemos llamar paz de todas maneras. Pero fuera de eso estoy de acuerdo con que está fracturada. Doctora Marta Lucía, su elección como candidata del conservatismo por unas bases enfrentadas a los congresistas, a los parlamentarios, mal llamados parlamentarios, que apoyan la reelección, abre un interrogante. ¿Hay vida por fuera de la unidad nacional hacia el futuro? Debe haberla, espero que la haya. En el caso mío, además, discrepo con todo el respeto de esta mesa cuando dicen es que acá es la derecha que representa al uribismo y la que representa el santismo. Me da pena, yo no represento a ninguno de los dos. Trabajé con el presidente Uribe, defenderé siempre la seguridad democrática. Creo que este país necesita un Estado que le garantice la vida y las libertades. Uribe, porque es que usted, En entre tanto otras cosas, a usted Elvira, le molesta, pero la han señalado como el caballo de Claro, porque me Troya del parece- uribismo, porque Uribe, que no tiene un partido, que no tiene maquinarias y que no tiene nada, pues dicen quiere apoderarse del Partido Mire, Conservador. varias cosas. Y sería usted la Mire, candidata ideal, varias porque parece cosas. que Cuando tampoco yo está muy conocí al entusiasmado presidente con Uribe, Zuluaga. yo llevaba 25 años ya de estar trabajando. Yo soy una persona que ha tenido entidad propia y he tenido un trabajo que es el que me ha calificado para llegar a distintas posiciones. Entonces yo no nací con el presidente Uribe, ni soy por el presidente Uribe. Tuve la oportunidad de ser la ministra de Defensa, del que sin duda fue muy valiosa para mí, y es por eso que resolví meterme a la política, porque ahí vi lo bueno, lo malo y lo feo que tiene este país. Pero yo no soy una persona que sea de propiedad del uribismo, ni soy la persona que representa al uribismo en el trabajo político, ni tampoco creo que está bien que uno diga es que acá no hay vida si esto no está marcado dentro del uribismo o dentro de la Unidad Nacional. El Partido Conservador es un partido histórico, es un partido que ha contribuido mucho a la construcción republicana y democrática de Colombia.
Yo realmente quería hacer política por haber sido ministra de Defensa, empecé a mirar las opciones y después de haber pasado por el partido de la U, tratar de que allá se definiera una posición ideológica, no lo encontré, me retiré. Entre otras cosas, ¿sabe por qué? Porque no estaba de acuerdo con la reelección. Entonces, cuando la gente dice, es que tiene el sello de Uribe, yo digo, pero por favor, y le consta a Roy, me paré en el Congreso en contra de la reelección, me retiré del partido porque no había en ese momento ninguna agenda programática en el partido distinta a la reelección. Entonces, cuando uno ha tenido el carácter de defender posiciones que muchas veces lo han separado del uribismo, pues sí se siente realmente, no es que le moleste, se siente como que uno no tuviera ninguna personalidad propia, no es justo. No ha sido únicamente uribista, eso es cierto, usted ha estado en otros claro, he estado en gobiernos. distintos gobiernos, Antonio, pero ese es el otro tema también. Cuando uno tiene una vocación de servicio y de servicio público, yo he tenido muchas posiciones importantes en el sector privado, me han ofrecido estar en lo público y las he dejado. No porque esté sin nada que hacer, porque siempre me ha traído el servicio público. Entonces a uno termina porque está en un gobierno u otro, no, es que primero fue militante del uno, después militante del otro, pues realmente yo militancia política y trabajo electoral solamente lo he tenido a partir del 2006, que fue cuando resolví entrar al Congreso, pero no reniego a los gobiernos ni reniego a las amistades que he tenido. Reconozco que acá en el pasado cada uno de los gobiernos ha hecho lo que ha podido. Yo quiero en este momento hacer un trabajo político hacia el futuro, viendo cómo uno fortalece instituciones, cómo recupera dentro de la ideología que tiene el conservatismo en la parte que yo realmente comparto, que es el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Y Roy, no me malinterprete, un Estado Pero que le dé es que seguridad y justamente justicia. Bajo gobiernos conservadores, cuando más se han debilitado las instituciones Pero del Estado. creo que en este momento lo que tenemos es que lograr un consenso por fortalecer instituciones. Yo no quiero ser la que tenga que responder por la historia, quiero ser la que asuma una responsabilidad hacia el futuro. ¿Sabe cuál es el reto, Y en en mi el tema opinión, económico, Marta perdonen Lucía? porque quiero acabar de aclarar una cosa que usted dije. En el tema económico creo en un Estado que promueva el desarrollo económico, que promueva el crecimiento del campo, que promueva el desarrollo industrial. Este gobierno dejó de desindustrializar a Colombia y yo creo que la manera de darle empleo a los colombianos es con desarrollo Para económico. no usar esta amable invitación espere, en verá, campaña, espere, déjeme verá. aportar un espéreme, elemento de análisis. voy a hacer una breve interrupción y abre usted el próximo segmento con el elemento de análisis con respecto a lo que pueda decirle a la doctora Marta Lucía, y los invito entonces a una breve interrupción y volvemos en un minuto. Bueno, doctor Royle, usted le... Sí, un elemento de análisis. A mí me parece que, viendo las encuestas que mencionó María Elvira al inicio, en las que el candidato de la U, el presidente Santos, pues triplica a su seguidor, que es Zuluaga, en todas, y ni siquiera sumados todos los competidores le alcanzan, el fenómeno que llama la atención es el voto en blanco. Sobre ese hay que detenerse. Es la primera vez en la historia que el voto en blanco supera a todos los candidatos. Y entonces me parece que allí tienen que hacer un ejercicio, digamos, los que vienen a la saga. Porque Todos, me da pena, no usted todos, incluido. no todos, pero estaba pensando en las palabras de Marta Lucía. Yo creo que hay que reconocer sin duda que Marta Lucía, que es una mujer batalladora y es una mujer honesta, pues no ha tenido el sometimiento que tiene tristemente Oscar Iván, que es un hombre capaz y formado, pues está totalmente sometido al dictado del expresidente Uribe. Y eso es un problema también para Marta Lucía, porque hacia la segunda vuelta no puede de todas maneras romper puentes con ellos. Hay quienes sueñan inclusive con una especie de ola blanca, de una tormenta perfecta, en la que perdidos todos en la primera vuelta se sume voto en blanco, Marta Lucía, Peñalosa, Zuluaga, a ver si logran llegar al 51%. Doctor Forero, pero digamos, ante la languidez y la insipidez, o cómo se llamará eso, de la candidatura del doctor Oscar Iván Zuluaga, que no despiertan un mal pensamiento, ¿sí? Pues si lo dice una mujer, pues... No, pero es que de verdad es patético. ¿Qué posibilidades ve usted y qué posibilidades ve la doctora Marta Lucía que Uribe, que no tiene agüeros, en un momento dado digo, no me sirve Oscar Iván, unámonos y apoyamos la candidatura de Marta Lucía? ¿Cómo ve usted esas posibilidades? ¿Cómo hizo con Pacho? ¿Lo cuelga? Sí, por eso Pues, es la pregunta. Lo que es más posible es que en segunda vuelta eso se dé, si llega la doctora Marta Lucía a la segunda vuelta, pues será la candidata por quien voten los uribistas, no van a votar por Juan Manuel Santos. Yo lo que creo que
lo que está pasando, que es muy interesante, el 50% de la población, según las encuestas, no tiene decisión de votar o no quiere votar. Yo creo que la explicación es el tema de la paz. La gente siente que hay una lógica inobjetable, inatajable, la de la paz, pero no está del todo segura de que va a ser una paz adecuada. No está del todo contento con el vocero, que es el presidente Santos, pero siente que es así. Me da la impresión que lo que va a pasar a nivel electoral es que van a dejar el tema de la paz a nivel del presidente y el tema de los detalles de la paz se va a dar en el Congreso. Y para eso va a llegar Álvaro Uribe a cuidar que no haya excesos en concesiones a las FARC. Que eso está bien. Pero yo creo que será en el futuro, es decir, no, ya pero después de yo las sí elecciones. controvierto, Álvaro, en eso, perdóname, Antonio, y lo digo pues de mi condición de autor del Marco para la Paz. Ojo con eso, venderle a los televidentes la idea de que el presidente Uribe va a ser el salvador que llega al Congreso. Perdóname. No estoy vendiendo. No, perdóname, Es lo pero que creo expresarlo. que los Es me ciudadanos gusta- van a llegar a esa conclusión. No, me preocupa por eso. Toca, Pero déjame, Santos termino la toca frase. que haga la paz y Uribe Sí. que ayude a controlar excesos. Claro, no, pero no Porque los será así. ciudadanos- No es que Uribe llegue a controlar excesos, porque si eso ocurriera, yo mismo votaría por la lista del Centro Democrático. Llegan es a torpedear la paz. Mire, el Yo creo control lo de mismo. los excesos está escrito en el Marco para la Paz. Allí hay justicia transicional, allí hay respeto por la Corte Penal Internacional. No, si decimos eso, vamos a llegar a la conclusión de que qué bueno elegir a Santos con una mayoría contraria que no crea en la paz. Yo estoy de creo acuerdo en la con paz. usted. Yo estoy de acuerdo con y que- en la lista de Uribe llega es a con que torpedear la el paz. país está dividido entre amigos del proceso y enemigos del proceso que no quieren que el proceso avance. Y esa reglamentación en el Congreso va a ser muy traumática, pero creo que los ciudadanos están llegando a hacer esa conclusión. Pero, Van a usted votar por dice desgano por el uno y por el otro. Usted dice que el voto en blanco, es, digamos, ese gran porcentaje de voto en blanco indecisos tiene que ver un poco porque la paz todavía es etérea, etcétera. La pregunta no será más bien que es el reflejo de una crisis de representatividad de los partidos y de las figuras que los representan. Si nadie cree ya nada en Bueno, la primero hay política una que se división está del haciendo. establecimiento, ¿no? Que no se veía hacía muchas décadas. Álvaro Uribe dividió el establecimiento en el tema de la paz. Ahí los intereses de ese establecimiento más regional, más atado a la tierra, con uno, digamos, entre comillas, más modernizante, que es el que apoya a Santos. Y eso tiene un poco espantado a los ciudadanos, esa guerra entre expresidentes, este desorden, este caos político de todos contra todos. Además, estamos inaugurando una campaña que no era muy típica colombiana, de mucha demagogia, de mucho exceso, y eso está generando mucho rechazo entre los ciudadanos. Entonces están entre un tema que es el de la paz, porque no hay más temas, y una puja entre el establecimiento que no tiene complacido a nadie y los ciudadanos están muy Pero a la vez, molestos. Pero Álvaro, si le entiendo, usted también dice que el tema de la paz en el fondo no divide a los ciudadanos, que todos los ciudadanos son partidarios del tema de la paz, salvo en los detalles. Sí, yo Entonces- creo que la mayoría está con la paz, pero ese tiene escéptico dudas. frente al- Le preocupan los detalles, le preocupa qué va a pasar con los guerrilleros en el Congreso, le preocupa con el tema de la... Sí, pero todo de la eso se impunidad. resolverá, según le entiendo a usted, después de las elecciones, en el Parlamento. En el próximo Congreso, Yo creo que tiene que, ese reto enorme. yo creo que a Uribe no le va a ir mal en las elecciones del Congreso. Creo que tampoco va a tener ninguna importancia parlamentaria. Le va a ir porque bien, con- va a elegir por lo menos 12 senadores. Porque con 15, con 18, póngale 18, no hace nada. Porque a diferencia del Tea Party en los Estados Unidos, el sistema, las reglas políticas en Colombia no permiten que una minoría secuestre Pues hace a oposición. todas las mayorías. Hace Eso es Pero, lo que se pero la misma de necesita. Twitter que hace hoy. Lo que no creo es que vayan a poder frenar el tema de la paz. Porque, gústele o no a los colombianos, Juan Manuel Santos representa un tema crítico. Así como en Estados Unidos no ha perdido ningún presidente una elección en épocas de guerra, no es fácil sacar a un presidente en épocas de terminación de la guerra, en épocas de paz. Doctora Y esa es la Marta. reflexión de los ciudadanos. María Elvira, mira, a mí me parece que uno no puede seguir manipulando acá al país diciéndole es que el único actor que va a hacer posible la paz de Colombia es el presidente Juan Manuel Santos. Insisto en mi tema de instituciones, hay que trabajar por un Estado y unas instituciones que sean capaces de garantizarnos una paz sostenible siempre, hoy, mañana y siempre. Y resulta que cuando estamos hablando de paz, ¿de qué estamos hablando? En Colombia el año pasado hubo 14.600 homicidios. Apenas hay 640 que tienen que ver Sí, pero, a con ver, las FARC. No, pero, perdón. espérese, le digo una cosa, porque entiendo lo que usted está diciendo, pero aquí estamos hablando del proceso de paz, No, que es es como que ese señalaba, proceso pero es un momentico, es como importante. señalaba Antonio, primero que hay que bajarlo a sus justas proporciones, que se trata de desactivar a 5.000, 8.000 hombres Eso hay en que armas, hacerlo.
que eso es una parte Hay que y esa hacer. no es la paz, esa es apenas la cuota inicial, la otra va por el lado sur. Claro, entonces el otro tema es que si usted no resuelve el resto, ¿cómo me pueden decir a mí que este es el gobierno más comprometido con la paz cuando el tema de la justicia lo ha abandonado? Dejó una reforma a la No, porque justicia es abandonada. comprometido justamente Llega la con el- ministra Luz Estela Correa y dice no se necesita la reforma a la justicia. Llega Alfonso Gómez, no se necesita. Pasa semejante cosa tan horrorosa en magistrados. Entonces después dicen sí, reforma a la justicia. Se les queman unos presos cárceles, se les queman unos presos en la cárcel de Barranquilla, reforma a la justicia, faltando un mes y medio, 2 meses para las elecciones. Eso no es presentable. Uno necesita comprometerse en esas instituciones que realmente son las que coadyuvan a que lo que se firme en La Habana, que ojalá se firme y que sirva y que tenga justicia y que tenga garantías de no repetición. Marta Lucía. Por Dios, eso necesita Marta Lucía. justicia, eso necesita seguridad, eso Marta necesita Lucía, no me va a trabajo. hablar Antonio, para no decir que no me va a hablar a mí. Mire, dijo una cifra muy importante Marta Lucía, 14.600 y tantos homicidios, de los cuales apenas 600 o 700, menos del 5% son por el conflicto armado guerrillero. Es decir, el 95% de los muertos y el 95% de los delitos que angustian a los ciudadanos, el atraco, el fleteo, el asalto, no tienen que ver con el conflicto guerrillero. Y sin embargo, el grueso de los recursos de defensa se los lleva el problema guerrillero. Mire, un solo helicóptero Black Hawk, Marta Lucía lo sabe bien que fue ministra de Defensa, cuesta $18 millones y el gobierno tiene 60. Es decir, 36.000 millones de pesos. Hay que hacer la paz para reorientar los recursos a la seguridad ciudadana. No puede engañarse a los ciudadanos diciendo, ojo, como hay delincuencia común, entonces téngale miedo a la paz. Necesitamos mano dura, hay que echar más bala. Yo No, creo hay que que hacer la paz para poder garantizarle seguridad ciudadana. Hay que a hacer los las dos colombianos. cosas. Claro, las dos pero además cosas. déjeme seguir un poco intentando, Antonio, en el análisis. Mire, esto del voto en blanco no es lo mismo que los indecisos. El del voto en blanco es alguien que dice no me gusta a nadie, estoy harto y no quiero votar. Contestatario. Es positivo, así como he dicho que me parece positivo que haya una bancada del polo fuerte que yo quiero que llegue. Además invito a la izquierda que vote por el polo, porque es la única lista que tiene opciones de llegar al umbral y está en riesgo. Porque usted Es votó- importante que haya bancada del polo allí, es importante que estén Robledo y Cepeda haciendo oposición. Eso es bueno. También es bueno que haya expresiones de indignados, opiniones más críticas. Usted miró las encuestas y proporcionalmente por rangos de población, los que están más con el voto en blanco son personas entre 25 y 45 años y gente con mayor formación académica. Es bueno que en Colombia aparezca una masa crítica, una opinión crítica que antes estaba callada. Es sano para la Y no democracia. apareció un candidato presidencial capaz de captar eso. es la pregunta, ¿por qué? Verdaderamente ¿Cómo analizan independiente, no partidista. Pues mire, creo que el voto en blanco, entre otras cosas, refleja la pérdida de confianza en las instituciones. Las encuestas que producen ustedes en los medios, o pues que encargan en los medios, muestran cómo se ha deteriorado la confianza en todas las instituciones. Hoy los colombianos, en justicia, gobierno, partidos políticos y Congreso, no tienen una imagen positiva o una confianza que supere el 30%. Eso es gravísimo para una democracia. Entonces lo que yo sí creo es que tiene que haber la posibilidad de que en esta campaña oigan las propuestas, porque yo tengo propuestas de todos los temas. Entonces, si la gente oye que uno sí tiene un compromiso con la paz, que sí cree que es posible que este país nos brinde condiciones de vida mucho mejores para todos los colombianos de hoy y de mañana, que tiene un compromiso con desactivar todo lo que ha sido realmente este conflicto y el gasto militar, ver cómo se reorienta para que de verdad haya mejor seguridad ciudadana, se evite toda esta cantidad de bandas criminales y de pandillas que están matando gente por robarle un celular. Pues yo creo que la gente va a ir poco a poco cambiando su voto en blanco por una opción de las que existen. Lo Sí, que pero es cierto es que el poco a presidente poco. Santos, ya terminó, Antonio, el presidente Santos tiene el 25%, está en su techo. Lleva 3 años 27. y medio haciendo todos los días uso de los medios de comunicación. Todos los días hay propaganda oficial. Lo que se está gastando hoy en propaganda oficial es, perdóneme, es más aberrante que lo del gasto militar. 3 billones de pesos, no tengo la cifra exacta yo, Marta Lucía. pero es la que he oído en varios comentarios. O 27 billones lo que hoy, No, por lo supuesto, que yo he defensa. oído, 3 billones de pesos me parece un escándalo porque es que el Estado no está vendiéndole ni galletas ni papas fritas. Muchos de los servicios del Estado usted no tiene por qué pagar publicidad. Usted debería poder anunciar resultados, pero es que esa es una manera también de tener usted controlado. Tenemos resultados. no es- 2 millones no es menos con de pu- pobres, 2 millones más de empleos. No es con publicidad oficial que se definen las elecciones presidenciales en Colombia, ni siquiera es con el apoyo de los partidos. Está demostrado que en Colombia se puede ser presidente en contra de los partidos, lo fue Álvaro Uribe en su momento. El problema no es ese, el problema es llegar a la gente. Lo que estaba hablando Roy, ese 30% de indignados no quiere ninguno. No es que esté en contra de Santos, que no no quiere le gusta ninguno. lo que sale. Porque lo que se está dando es un proceso
parecido al resto del mundo. En la medida en que crece la clase media se vuelve más escéptica, menos afiliada a los partidos, más incrédula. Y hay que acordarse que venimos de un proceso de intenso populismo militarista donde la gente lo que le movía era eso, ¿no? Las formas, el discurso ese apasionado contra las FARC. Y ya sin eso, pues lo que le queda es la paz, y la paz con costos. Entonces los ciudadanos tienen que ver una paz costosa, sin celebrar victorias militares, a pagar ese costo, sabiendo lo difícil que va a ser el posconflicto, porque va a ser muy difícil. Pero Álvaro, para no pecar de ingenuos, yo he dicho que es bueno, claro, que aparezca una masa crítica de lo que hoy se llaman indignados, pero también es cierto que hay un fenómeno global, lo mencionaba Marta Lucía, de descreimiento en la democracia representativa y las instituciones, y no seamos ingenuos, detrás de eso hay intereses. Hay multinacionales poderosas que, por supuesto, van por encima de las fronteras. A quienes no les conviene el control político en los congresos del mundo, les importa más el fenómeno populista o caudillista más fácil de manejar. Desaparecidas las instituciones, aparecen los caudillos, lo que es muy grave. Aprendimos una cosa en esta campaña, y creo que es una lección que los colombianos tenemos que aprendernos mejor todavía. No hay partidos fuertes, hay que fortalecerlos, de dos maneras. Hay que cerrar las listas, porque esa clientelización del voto preferente es el camino de la mermelada, la lenteja o el alimento que le quieran poner. Todo eso es cierto, Y el ideario, pero hicimos, Antonio, un esfuerzo, déjeme, yo le cuento una cosita. Hicimos un esfuerzo en la convención del partido de la U. Ahora les voy a entregar el fruto de ese esfuerzo. Tenemos un ideario que nos dice en qué creemos en el partido de la U. Los colombianos tienen derecho a saber eso. Mira, yo le quiero Pues, decir... ya la dejo, tenemos que hacer una breve interrupción, volvemos para los últimos minutos del programa. A ver, aquí estamos en tras bambalinas, una discusión, pero quiero la doctora Marta Lucía, que había pedido la palabra, que inicie este... Gracias, María Elvira. Es que mire, el tema de hacer reformas en los partidos es fundamental. Se necesita un presidente o una presidenta que tenga la voluntad política de hacer la reforma política que en Colombia se ha venido aplazando. Pero aparte de eso, tiene que haber la voluntad política de cambiar las costumbres en la política. No puede seguir los ejecutivos, cada uno el que llega, el de turno, viendo cómo logra el apoyo del Congreso, es al menudeo. Cada congresista, entonces al uno le dan cupos indicativos, al otro le dan contratación, al otro le dan burocracia, todo eso es lo que deteriora totalmente la confianza. Le voy a preguntar, usted llega aquí a hablar como si fuera, como si hubiera venido de Marte, y usted ha participado en los gobiernos que han utilizado la mermelada, o como lo quieran llamar en su momento, los contratos, la marcación punta a punta con los congresistas. Entonces, le quiero decir, María Elvira, tengo la ¿qué nos hace pensar que usted sí, la coherencia si que tengo, va a cambiar esto? La coherencia que tengo, que haya un colombiano que diga que cuando fui ministra de Comercio Exterior o ministra de Defensa le di a un congresista algún tipo de favor o de... No personalmente, pero los gobiernos pero es que uno tiene que tener la... Perdóname pero, acabar. Y cuando fui congresista, nunca jamás le pedí al gobierno ni el puestico del uno, ni el portero del otro, nunca. Hice una labor en el Congreso impecable. Yo sí creo que uno puede llegar sin comprar votos, sí puede llegar y hacer una tarea legislativa impecable sin estar haciendo ver cómo maneja uno su clientela pidiéndole al gobierno ningún tipo de favores. Yo creo que eso hay que hacerlo en gran escala, hay que cambiarlo. Perdóname que lo interrumpa. Y esa fue mi pelea en el partido de la U en la convención. Es que cuando uno le tratan de comprar una convención a punta de esos contraticos y a punta de eso, todo eso es lo que deteriora la política. Perdóname que lo interrumpa un segundo para decirle, es que usted está hablando de un futuro remoto. Es decir, las reformas, y queríamos hablar en este programa del futuro inmediato. Ya, es decir, qué está sucediendo en esta campaña, no qué va a suceder en el próximo gobierno. Hay que construirlo ya. Lo que va a pasar en el futuro inmediato, lo que va a pasar, Santos se va a reelegir. Habrá dos oposiciones y eso es sano para la democracia, la de izquierda y la de derecha. Y habrá la enseñanza inevitable de fortalecer los partidos cerrando las listas. Pero mire la paradoja. Progresistas. Fenómenos como el de Marta Lucía, en esa división del partido, lo que hace es exponer al gobierno más a la extorsión clientelista del sector parlamentario. Pero entonces los sanos que sigan sus acuerdos. Para allá voy. El fenómeno uribista en contra del proceso de paz obliga aún más al gobierno
a depender de los sectores clientelistas, lo entrega más. Conclusión, ¿cómo se puede hacer la paz en Colombia en este momento? Con el apoyo del clientelismo. El clientelismo es el que va a permitir unas mayorías y un gobierno para producir el proceso de paz y reglamentar el proceso de paz. Álvaro, no, eso sería muy triste. Porque del otro lado está un fenómeno. Es lo que nos está llevando a que esta democracia pierda toda la credibilidad. Yo sé por eso no quiero. Porque la amenaza del populismo al gobierno lo ha entregado en los brazos del clientelismo. Claro, no, Álvaro. Y ese proyecto político le corrijo dos cosas. No, lo contrario. Me parece sano, lo he dicho, para cualquier gobierno que haya oposiciones fuertes. Ese unanimismo del que disfruta la unidad nacional no es sano. Qué bueno que haya oposición fuerte para controlar gobiernos. Y se le olvida un detalle. Nos ocupamos de que sea cada ciudadano el que decida finalmente sobre los acuerdos de paz en un referendo, una consulta popular directamente en las urnas. De manera que el hecho de que el proceso de paz sea prisionero de acuerdos clientelistas no está ocurriendo, no ha ocurrido, no pasó con el marco para la paz, no pasó con la ley de víctimas. Amenaza populista en contra. Pero no va a pasar con la justicia transicional. El tránsito del marco para la paz fue absolutamente transparente. Mira, a mí me da mucha pena decirles que me siento de verdad horrorizada. Y creo que lo van a estar los televidentes cuando uno dice, bueno, pero es que como todo lo que pasa ha pasado, entonces, bueno, sigamos en lo mismo. No, eso es lo que está acabando la confianza en esta democracia. Eso es lo que tiene la desafección de la gente, no solo a los partidos, a todas las instituciones del Estado. Tenemos que tener la convicción de que esto hay que cambiarlo porque esto no es sostenible, porque en este grado de desconfianza estamos en el camino de Venezuela. Por esa razón sí se necesita reformar los partidos, sí se necesita reformar las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso. No es cierto que para sacar adelante la paz tenga que entregarse en brazos del clientelismo. Si la entrada mía generó una ruptura de todos los que estaban beneficiándose de la contratación, siento mucho por ellos, me alegro mucho por el país. No podemos seguir dejando que en esta democracia cada voto que le compran al ciudadano por 50.000 o 60.000 pesos, después lleguen y lo sacan cuando están sentados en los cargos públicos. Eso es lo que hay que cambiar y se puede en el corto y en el largo plazo. Estamos de acuerdo en que se necesitan una serie de reformas, no solo en esta mesa. Yo creo que las reformas se vienen discutiendo además desde hace mucho tiempo, la reforma en la justicia, por ejemplo, y sin embargo no se hacen. Y no se hacen, aunque se anuncian y se siguen anunciando, el gobierno de Santos anuncia reformas permanentemente. No es cierto que haya dicho que no se necesita una reforma de la justicia. Claro, la dijo Luz Estela Correa cuando se posesionó y Alfonso Gómez, le muestro los recortes de las entrevistas. Claro, faltando 3 meses a que se acabe el gobierno. Bueno, pero es que justamente eso, es decir, es que... Sí, no... No, que justamente las reformas no se hacen en 3 meses, como las reformas no se hacen durante la campaña electoral. O en 8 que no se hicieron. O en 8 que no se hicieron. Pero mire, Marta Lucía, ha dicho Marta Lucía ahora que, por supuesto, hay que cambiar cosas. Nadie puede estar contento con lo que no funciona. La buena noticia es que están cambiando. El país ha cambiado su discurso guerrerista por la certeza posible de la paz. El país se está modernizando, el país está mejorando sus indicadores económicos, es una economía envidiable, pues lo que usted dice, está mejorando, tenemos 2 millones menos de pobres, tenemos más empleo, ha mejorado el país. Pero lo que nosotros hacemos es invitar a los colombianos a que nos ayuden a seguirlo mejorando porque hay mucho por hacer. Pero mucho mire, por hacer. Lo que usted dice en mi discurso guerrerista, por ejemplo, le quiero decir, la persona que inició el programa de desmovilización de los guerrilleros fui yo, con un programa que se llamaba Bienvenido a Casa. Esa es la manera de hacer la paz, esa es la manera de mostrar que no todo tiene que ser muertos en combate ni todos capturados. Yo creo que la paz de este país se logra con instituciones que le garanticen educación a todos los niños de Colombia, que le garanticen trabajo a los colombianos para no depender de la limosna del político de pueblo o del político muy importante que viene del Congreso, entonces ese es el que les administra la casita gratis. Concretamente si es elegida con el actual proceso de paz? Yo lo he dicho varias veces, María Elvira, he dicho, si el presidente no lo ha terminado, yo asumo ese proceso, me encargo de estar al frente, dando un liderazgo en el proceso y ponerle plazos y condiciones, que las ha debido poner Santos. Primera, la condición, no pueden seguir ellos creyendo que todos los delitos hacia el futuro están ya perdonados. El proceso es para lo que pasó antes, no para los nuevos crímenes de lesa humanidad, ni magnicidios, ni mucho menos atentados terroristas contra la población civil, como por ejemplo en Pradera en el Valle. Segundo, usted esté de acuerdo con la justicia transicional de aquí para atrás. Es una buena noticia. Pero lo he dicho todo el tiempo, Robert, el país que cuando la gente quiere leer o sea que usted está en contra de la posición de Uribe. Segundo, me está preguntando qué haría. Segundo, señores, vamos a seguir la negociación, condición, no más reclutamiento
reclutamiento de niños. Tercero, no más minas antipersonales, me lo ha oído decir usted en programas hace 2 años. todos estamos de acuerdo en Si usted sigue eso. la negociación, ¿Y si esas y si exigencias la no son aceptadas negociación por la guerrilla, sirve, qué pasa? pues entonces, ¿qué hacemos? no hay paz, seguimos en la guerra. No, entonces seguimos una negociación Magnífico. en donde es el Estado usted colombiano dice y la todo sociedad eso antes de colombiana. hacer la paz. No, es que, Roy, son condiciones que usted tiene que hacer para poder seguir No, es que negociando las si entran a la se tiene que política, aceptar si primero. se Pero es que eso quedan es con hacer las la paz. tierras. Esas Pero son es que las esos son condiciones de temas la paz. humanitarios. No. Eso es lo que de dijo la Angelino, paz, que había que lo de la minimizar paz, la guerra. Claro, es que Angelino, porque es el Y las FARC le vicepresidente, cogieron la corriente y le oyen dijo, mucho ve, nosotros más. también queremos Pero eso, seguir ¿sabe qué? eternamente Lo llevo aquí. diciendo 2 años y medio, y lo he oído y lo he escrito en columnas. El tema de lo que se debe negociar es si van a entrar a la política, qué pasa con las tierras, en qué condiciones. negociando. Eso es lo que deben estamos negociar. negociando. Si van o no a denunciar todas las rutas del narcotráfico, si se van a marginar totalmente. En ese punto Eso se debe estamos estar- hoy, en La Eso Habana. se debe negociar. Lo que no es negociable son los temas humanitarios. Usted no le puede dar licencia para que sigan atentando contra la vida de los colombianos con atentados terroristas contra Las la guerras población no se civil. terminan con exigencias, se eso no terminan hace con parte del negociación. conflicto. Pero es que esa es la guerra, Están Marta Lucía. negociando dentro del conflicto. Esa es la guerra que hay que enfréntense terminar. con los militares, pero no con la población civil. Ese señor humilde en su departamento del Sí, Valle, claro. ese señor no tenía por qué Ese estar fue un muerto porque atentado el señor no cruel, bañarse en sino un de atentado. estúpidos. Atentaron contra la gente Es sin que eso es lo que conocerla. se Y la paz lo que hace es se salvar las negocia vidas para hacia que adelante. los señores entreguen el Es que narcotráfico, no para se que puede los dar por señores... sentado que ya está resuelto eso antes de No, empezar a Antonio, negociar. es que usted lo que no puede hacer es una sí, negociación habría- donde tienen patente de corso es que para que no Marta importa Lucía, el siguiente Marta magnicidio, Lucía, no tranquilo habría- que eso ya está también por No, descontado. no, es que lo que usted está diciendo, Eso ya lo Marta intentó Lucía, Uribe y las FARC le dijo, no negocie con usted. paremos la guerra para negociar. Sí, Y eso es ese- justamente Hagamos lo que- la paz para hacer la paz. Eso es un eufemismo. Yo Eso continuaría no- la negociación, le pondría esas condiciones y le pondría plazo. Este tema de que la negociación ad eternum, esto no está dando ningún Visto resultado. históricamente, No, adentro visto traicionan históricamente en esta 20 años esas condiciones son una cosa mínima, sin ninguna importancia. Pues Lo a usted le parece lo mínimo, a mí una importante vida es de un frenar solo 50 colombiano me años. parece No, demasiado pero importante. históricamente Y hay que pero salvar ¿cuántas las vidas vidas- de esos cuántas vidas 650 se salvan más la de haciendo los la señores que han muerto en los Para atentados salvar las terroristas vidas hay que recientes. hacer la paz, Marta Lucía, sin Las ponerle dos más cosas. tropiezos, Hay que hacer sin la paz, ponerle pero más sí hay que ponerle zancadillas, condiciones sin y hay que chuzar a los ponerle negociadores plazos. del gobierno, Eso hay sin que decirle al filtrar gobierno, las, fíjese sin lo que filtrar lo las grave, lo que coordenadas, hoy denunció hay que Semana, que ponerle grave que límites es a la esto. trampas a la paz. Pero mire, el gobierno del que usted hace parte está hoy denunciando la chuzada. El gobierno es víctima de eso, porque hay sectores de la derecha. pero es que Mire, los ¿quién filtra la el información? gobierno, ¿quién está- El gobierno son los ¿Quién negociadores está? que están siendo chuzados. Listo, se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a tratar de hacer un breve final. Yo quisiera que la doctora Marta Lucía y el doctor Roy les digan a los colombianos, ¿por qué creen que deben votar? ¿Por usted a la presidencia y por usted al Senado? Bueno, momentico, la doctora las primero. damas y las candidatas presidenciales. Porque soy una mujer totalmente comprometida con transformar este país, con lograr que haya una paz que nos garantice a todos los colombianos oportunidad de educar a nuestros hijos, de tener trabajo, de tener unas condiciones de vida dignas. Yo creo que lo que debe hacer el Estado y lo que justifica la tarea política es buscar la vida digna de los colombianos. Ese es el compromiso mío. La experiencia mía en seguridad es tan importante como la que he tenido en el desarrollo económico. Creo que un Estado colombiano tiene que darle a todos los colombianos la oportunidad de trabajo, porque eso es lo que dignifica la vida de los Doctor Roy. colombianos. Ay, ¿sabe una cosa? Elvira, yo en un comercial que no ha salido digo yo, ¿sabe una cosa? Vote si le da la gana. Ya salió, yo lo vi anoche. Si le da la gana. Es decir, si le dan ganas de tener paz, ilusión, esperanza, la gente tiene que votar con ganas. Yo creo en la paz y la estoy construyendo hace 3 años. La paz no solo se firma, se construye. Ahí está la tarea legislativa, yo hago la tarea y necesito su voto por la paz. Doctor Álvaro Forero, háganos un resumen de todo esto que oyó en este programa. ¿Qué piensa de La todo política colombiana está en un proceso de transformación grande porque viene de un proceso hegemónico del uribismo y eso se está soltando. Juan Manuel Santos no ha planteado claramente su proyecto político, pero el país está entendiendo que es la paz. La política está dividiendo entre paz o no paz. Y es un proceso muy confuso. Para todo país lo sería, más uno que lleva 50 años. Y este proceso de discusión tan demagógico, de la paz sí, pero ya no hay condiciones, no está facilitando la vida de los colombianos y eso es lo que muestran las encuestas. Están muy confundidos, muy molestos, tienen mucho miedo hacia los procesos de paz. Pero bueno, la campaña está arrancando y eso será dilucidando. Lo que sí es claro es que
los debates presidenciales van a ser muy interesantes. No van a hablar de empleo, no van a hablar de esos temas porque esos no son los temas, sino los temas de paz. Pero veremos a la doctora Marta Lucía poniendo esos temas en los supuesto, debates. porque Y creo que los colombianos finalmente, tenemos Antonio, su resumen lapidario. Lo más importante de todo lo que se está viendo, me parece a mí, es el crecimiento del voto en blanco. El voto en blanco como convicción, no de los que todavía no saben por quién votar, sino los que están decididos a no votar por ninguno. Más que la oposición de derecha y que la oposición de izquierda de que habla Roy Barreras, me parece esa oposición de la abstención, de la abstinencia. Me parece... ¿Pero la abstinencia o más bien que realmente ese descontento se traduzca en votos concretos Mira, la abstinencia, para precisamente hacer la abstinencia evidente... siempre es triste, en todos los casos. No se abstenga. El electorado colombiano, el del voto en blanco, está añorando una ola verde. Pero en esta campaña no se dio. No, pero si la olas pasan y se la estrellan izquierda no contra el aprovechó la acantilado. división del De establecimiento. las olas verdes no queda Y no ha sino habido un espuma. candidato independiente que salga Conforme capaz. es el día de salir a votar, no votan, Una ni ola siquiera azul. en blanco. Una ola azul. Bueno. Esa va a ser la nuestra. Una ola azul. Nos estaba esperando ese voto en blanco a nosotros. Pero es que las entonces, olas Esta se candidatura estrellan. lleva 4 días. En otra Y encuesta queda la diferente, Nos la veremos nuestra está más de tarde. segunda hoy por hoy. Listo, nos En la veremos segunda más vuelta. tarde. Buenas noches, Por muchas eso. gracias a los participantes, buenas noches a los televidentes por habernos acompañado. Los esperamos el próximo martes a las 9 de la noche.